Hola, buen día a todas y a todos. Tenemos que hablar hoy del golpe blando y de las movilizaciones que vimos en la calle a favor del gobierno del cambio y el presidente Gustavo Petro. Y tenemos que hablar de esto porque los medios de comunicación se han referido al golpe blando como si fuera una especie de sueño, como algo inexistente, una quimera. Pues nada más alejado de la realidad. En efecto, existe eso que se denomina el golpe blando, que básicamente se contrapone a los golpes de Estado tradicionales, que su motor o su punto inicial fundamental es el derrocamiento de determinado gobierno por el uso de la fuerza. En esto es lo que se diferencia el golpe blando, y se trata por lo tanto de una serie de métodos y de herramientas que logren hacer caer a determinado gobierno sin el uso necesario de la fuerza o con un uso controlado de la fuerza. Básicamente está centrado en un tema de legitimidad para poder derrocar a determinado gobierno. Janet Sharp, filósofo y politólogo estadounidense, fue quien desarrolla en un texto, en un ensayo que se llama de la dictadura a la democracia, este concepto de golpe blando, y de hecho plantea 198 herramientas, métodos para lograr derrocar a unos gobiernos. Lo paradójico es que este documento de trabajo de Sharp se pensó, como su nombre lo dice, de la dictadura a la democracia, precisamente para combatir a regímenes autoritarios o a regímenes dictatoriales. Sin embargo, lo paradójico es que ha sido usado en más ocasiones para atacar a los procesos democráticos y los procesos de progreso y avanzada democrática. Bien, dicho esto, normalmente se piensan en podemos hablar de 5 momentos específicos dentro de ese planteamiento de golpe blando, o 5 fases, aunque hay que decir que esto no se hace de manera lineal, no es que termina una fase e iniciamos con otra. Bien, pues bueno, ¿por qué es importante o por qué fueron importantes las manifestaciones en respaldo al gobierno del cambio? Vamos a ver que se relaciona igual con la fase 3 de ese intento de golpe blando, y que creo que es prudente precisamente y era necesario hacer esta movilización pública. Repito, han querido los grandes medios de comunicación crear un relato casi que caricaturizando al presidente de la República por hablar de golpe blando, desconociendo así, por ejemplo, a grandes teóricos y personalidades democráticas del mundo que han advertido sobre la puesta en marcha de este manual, ¿no? Entre esos el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, o Esquivel, premio Nobel de Paz, por ejemplo. A ver, zares de los medios de comunicación, ¿no? Los monarcas de los medios de información en Colombia, ustedes están muy delicados porque supuestamente el presidente Petro los está estigmatizando. ¿De verdad? ¿De verdad, señores? ¿Tienen ustedes la cachaza de decir algo así? Cuando llevan años al servicio de los poderes económicos de este país. Cuando llevan años dirigiendo la opinión de la gente como les ha dado la gana. ¿Acaso el presidente está mandándoles la policía? ¿Les va a mandar el SMAT para callarlos? No, ¿qué tiene que hacer el presidente si ustedes son el poder? Es que el poder no lo tiene el presidente, no lo tiene Petro. El poder lo tienen los patrones de ustedes, y ustedes que son los voceros de todos los que financian estos grandes medios de comunicación. Ahora que porque me está metiendo a todos en un mismo costal, Dios mío, no se necesita tener más de 2 dedos de frente para saber a quién se está refiriendo el presidente. Ustedes mismos lo saben. Ustedes que le han chupado las botas a los banqueros y a los chupasangres que tienen este pueblo como lo tienen. Ustedes saben quiénes son. Ahora, porque hay un presidente, el primero, que no está del lado de sus patrones
y se los canta en la cara, así como lo hizo ayer en su discurso. Ahora existe ese primer presidente que ya tiene que comunicarse directamente con el pueblo que lo eligió, porque no puede hacer nada contra ustedes, porque no tiene la estructura, no tiene la infraestructura que tienen ustedes, que son los voceros del verdadero poder. Sigan haciendo ese periodismo machista, clasista, sexista, racista que hacen. Sigan hablando banalidades en sus emisoras y en sus mesas de trabajo tan decentes. Sigan ahí, que el presidente no los va a callar. Carajo, dejen de ser miserables. No sean miserables. Pues vamos a hablar solamente de dos fases, que son las que hasta el momento se están implementando. Una tiene que ver con el ablandamiento y básicamente se trata, hay una clave ahí, que es el uso de aquel significante que es la corrupción. Se trata, por lo tanto, de buscar y de generar un manto de duda alrededor del gobierno y presentarlo como corrupto. Esto ya se está haciendo desde hace un tiempo. Y esto tiene, pues, impacta bastante sobre los respaldos del gobierno. En el caso de Gustavo Petro y el gobierno del cambio, pues impacta mucho más, porque la gente votó contra un régimen clientelar con vínculos criminales, es decir, votó contra el uribismo, diciendo necesitamos un cambio. Ahora resulta que con este juego mediático de hablar de corrupción, no importa, no tiene que ser real ni hay que demostrarlo, hay que hablar de eso, golpean la imagen del gobierno y la gente que votó entusiasmada pues llega a la conclusión de me traicionaron, me siento traicionado, estoy defraudado. Repito, no importa, no hay que buscar que realmente existan hechos de corrupción, ni hay que probarlos, hay que generar la duda. Entonces se fabrica estas noticias y se genera ese manto de duda y se explota la corrupción al máximo. Esta fase busca lo que se llama el ablandamiento. Por una parte, quitar apoyos en general, pero empezar a que los apoyos más cercanos, los apoyos más fieles, empiecen también a dudar al respecto, ¿no? La etapa de ablandamiento. Esta etapa de ablandamiento, pues, se vincula con otra cuestión, y es con hablar de situaciones económicas cotidianas de la gente. Entonces, por ahí tuvimos periodistas hablando de lo que costaba un croissant, un pan, etcétera, etcétera, ¿no? Se vincula con se habla de corrupción, se vincula con problemas cotidianos económicos con el fin de ablandar, es decir, generar una situación de malestar social y ablandar, quitar ciertos respaldos al gobierno del cambio. La segunda fase tiene que ver con el pintar el régimen, ¿no? Hacer el régimen. Y en este momento, esta fase consiste entonces en hablar en ataques a la libertad en general, pero inicialmente siempre se empieza por la libertad de prensa. Lo paradójico es que son aquellos que hacen estas denuncias y ponen cuidado que hay un riesgo de la libertad de prensa, tienen la libertad de prensa. Es decir, usan esos micrófonos para decir que no se les está permitiendo hablar. Usan los micrófonos para imponer esa matriz de opinión diciendo que los están persiguiendo y que no pueden hablar. Libertad de prensa, pero libertad en general. Entonces, cualquier reforma que se plantee por parte del gobierno se pinta, se maquilla y se muestra como que tiene la intención de acaparar todo y que, en definitiva, está limitando derechos. De esta manera se empieza a crear el tema del régimen. Es un régimen contra la libertad. Repito, es paradójico que los medios de comunicación que dicen que están atacando la libertad de prensa, etcétera, etcétera, tienen toda la libertad para estar haciendo oposición y para generar esta matriz de opinión. Por eso hay que exigirle responsabilidad, o de pronto, desde las audiencias, hay que castigarlos fuertemente. Bien, dicho esto, después de pintar el régimen, viene la tercera fase, que es una fase de calentamiento de calles. Y es de buscar ciertos colectivos y personas que estén en la calle, que empiecen a generar ese clima de ingobernabilidad
y que reclamen las calles y se le enfrenten directamente al gobierno. Pues bien, esto no lo han conseguido, pero recuerden que lo intentaron y empezaron a calentar las calles tiempo atrás, con cositas, ¿no? Rápido, etcétera, etcétera. Con algunos intentaron calentar la calle. Por eso es importante y fue importante las movilizaciones. Y es importante que el gobierno esté en la calle, que el gobierno esté de puertas abiertas, que el gobierno esté en los territorios. Porque no puede perder la calle, que esa es la tercera fase. Si el gobierno está en la calle, si el gobierno está en los territorios, el gobierno está haciendo y sobre todo está comunicando lo que hace, lograremos evitar este manual y lograremos avanzar en el proceso de hacer de nuestro país una verdadera república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.